La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Buenas tardes, maestros, maestras. Es un gusto volver a recibirlos en este evento, en esta sesión, en este plan de acompañamiento educativo, Macmillan Profesional Educación. Entonces vamos a tener el gusto de compartirles nuestra sesión y, si no antes, comentarles que los objetivos de este plan de acompañamiento Macmillan Profesional pues es proporcionar a docentes, coordinadores y directivos el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos impresos y digitales. Sumar a la profesionalización de los docentes mediante talleres y seguimientos presenciales y a distancia. Y quiero presentarles a ustedes, maestros, maestras, a nuestra ponente del día de hoy, a la maestra Paola Hernández Trejo. La maestra Paola Hernández es maestra en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, licenciada en Administración de Negocios Internacionales. Cuenta con 2 especialidades en Gestión y Desarrollo de Capital Humano por la misma universidad. Ha dedicado más de 10 años de su vida a colaborar en el desarrollo de capital humano y actualmente se desempeña como docente universitario. Certificada como coach ontológico, imparte talleres para distintas audiencias, enfocándose principalmente en el manejo de emociones, definición de propósito de vida y autoconocimiento. Cuenta con los certificados de Explorer y Practitioner para la metodología y herramientas Point of View enfocadas en el desarrollo humano. Maestros y maestras, no me queda más que dejarlos con nuestra ponente, Paola Hernández, con ese tema de control y dinámicas grupales. Adelante, maestra. Muy buena tarde. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gusto en saludarlos. Pues como lo comentaron, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre aquellas dinámicas que pueden ayudarnos a que el desarrollo durante nuestras sesiones, en nuestra aula, se puedan pues gestionar de mejor manera, considerando cuáles son esos cambios, qué es lo que están viviendo nuestros alumnos, en qué etapas se encuentran, y entonces eso cómo los afecta para que entonces nosotros podamos pues empatizar de cierta forma con la edad que tienen, con las situaciones por las que están pasando, y eso nos ayuda a nosotros como docentes, como profesores y como maestros a poder tener un mejor control y que la dinámica de nuestras materias pues fluya de una manera muchísimo más armónica. Entonces, el propósito de este taller principalmente es acompañarlos en los retos que enfrentan ustedes como docentes, en la implementación también de los programas de estudio que están bajo su responsabilidad desde el enfoque de una evaluación formativa. Entonces, es importante comentarles que dentro del taller
vamos a ver estos temas, vamos a platicar un poco sobre cómo es el adolescente, a qué se enfrenta, cuáles son esas características que puede ser que en algún momento, aunque interactuamos con ellos, se nos pueden llegar a olvidar. Y entonces, al recordar y al poner en perspectiva qué es lo que están viviendo, nos puede ayudar a entenderlos mejor, a comprenderlos mejor y también a nosotros, al hacer eso, pues a poder desempeñarnos de una manera muchísimo más satisfactoria en el aula. Vamos a hablar también un poco sobre la autonomía, por qué es importante este concepto y qué relación tiene con los adolescentes. Y entre que hablamos de los adolescentes y por qué es importante la autonomía, también vamos a hablar sobre algunos ejemplos de técnicas que les van a ayudar a mantener buenas relaciones con los adolescentes con los que ustedes el día de hoy tienen oportunidad de interactuar en los salones, en las aulas. Entonces, pues para abrir este taller me gustaría mucho que platiquemos un poco más y de manera más profunda sobre cómo es el adolescente. En realidad, si bien estamos con ellos a casi diario, ¿no? Y tenemos algunas nociones y más por la experiencia que seguramente todos ustedes tienen sobre cómo se comportan, a qué desafíos se enfrentan, pues es muy importante que logremos poner en blanco y negro cómo son, a qué se enfrentan y qué cambios están viviendo. Entonces, para poder hacer esto de una forma muchísimo más práctica, más vivencial también para ustedes, me gustaría mucho que pudieran recordar y que se sitúen en el tiempo cuando ustedes fueron adolescentes, que recuerden, que se vayan un poquito atrás y que se pregunten cómo era yo en la etapa de adolescencia. Si yo pudiera preguntarle ahorita a mi mamá o a mi papá, o a mis hermanos o a alguien que me conoció durante ese momento, cómo era yo en esa etapa, cómo podría describirme como adolescente, qué es lo que esa persona podría decir de mí. Era yo un adolescente que le gustaba mucho socializar, era un adolescente al cual le gustaba mucho divertirse, estaba más cargado por la parte de estar rodeado de mis amigos, o era un adolescente al que le gustaban mucho los deportes y entonces en los deportes cualquiera que esté haciendo encontraban una conexión que les permitía sentirse muchísimo más cómodos en su propia piel, o eran adolescentes un poco más reservados, pasaban más tiempo estudiando, les gustaba echarse un clavado en los libros, o les costaba trabajo a la escuela porque igual y no había una materia con la que conectaran. Entonces, les pido que hagamos esta introspección y que nos preguntemos cómo se recuerdan como adolescentes, para que entonces podamos empezar a hablar un poco sobre ellos en particular, cómo es que nosotros podemos identificarnos con los adolescentes. Entonces, la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es un periodo de crecimiento y desarrollo humano, es cuando estamos transicionando entre niños y adultos. Entonces, esto sucede entre los 10 y los 19 años, entonces quiere decir que si bien no empieza exactamente a los 10 años y no termina precisamente a los 19, va a haber un rango, lo que sí es un hecho es que se empiezan a detonar ciertos cambios y ciertos indicadores que hacen que nosotros dejemos de ser lo que éramos. Entonces, se produce exactamente después de la niñez y antes de la edad adulta. Entonces, es un brinco entre el ser niño, entre estar en una época de total disfrute, donde no necesariamente tenemos tantas responsabilidades, donde ellos no necesariamente tienen tantas obligaciones, a una época donde van a empezar a decidir por sí mismos, donde van a empezar a buscar cuáles son esas cosas que los hacen conectar con su propia personalidad, van a empezar a elegir qué quieren que los defina. Y entonces en esta época, pues es una transición, una de las más importantes en la vida del ser humano. Aquí no solamente vamos a ver cambios físicos de crecimiento que van a ser acelerados. Imagínense todo lo que tiene que cambiar en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro pensamiento en 9 años para poder convertirnos en los adultos que somos, ¿no? O en lo que queremos ser. Y esta época
fíjense que comparándolo con otros momentos de crecimiento en los niños, solamente se supera por el que experimentan los lactantes. Entonces, es un ritmo de cambios acelerados, muchas cosas están pasando en el mismo periodo de tiempo, y encima de eso, no todos los adolescentes, no todos los niños conocen a fondo, no tienen acceso a saber qué es lo que les está pasando. Entonces, sabiendo esto, nos va a ayudar muchísimo a entender que si bien esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos, es decir, estamos transformándonos fisiológicamente, pues también el comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Imagínense qué conflictivo y qué difícil sería, piensen ustedes, si para ustedes fue así cuando se miraban al espejo y no entender qué era lo que pasaba, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten en los libros y que tus maestros te digan, oye, vas a experimentar X y X cambio, te vas a sentir así, a que lo vivas en carne propia. Y encima de todo, te das cuenta que conforme creces, pues tus responsabilidades se incrementan y no necesariamente son responsabilidades que te tocan elegir. Como estás formándote para tomar un rol distinto en la sociedad y en la vida, pues te tocan hacer cosas con las cuales no necesariamente vas a estar de acuerdo con hacer. Entonces, en este periodo de crecimiento y de desarrollo humano, es muy importante que logremos recordar, cuando nos cueste trabajo poder entender por qué obtenemos ciertas respuestas de los adolescentes durante el aula, por qué se comportan de cierta manera. De ninguna forma es una justificación, simplemente es para empatizar y para decir, yo recuerdo que en esta época a mí me costaba trabajo lidiar con esto. Entonces, si no sé por qué está pasando, si no logro conectar con lo que mi alumno adolescente está pasando, al menos voy a intentar preguntarme o preguntarle a él si él se siente bien o no se siente bien. Entonces, vamos a poner en la columna del lado izquierdo que va a aparecer en su pantalla algunas expresiones y las vamos a poner en cómo lo diría y cómo lo interpreta y cómo lo recibe un adolescente, para que vayamos conectando justo con esos cambios fisiológicos, biológicos y de pensamiento con conductas que van a ser observables para nosotros, pero ya entendiendo de dónde vienen. Entonces, la primera nos dice, voy a empezar a trabajar. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de comenzar a trabajar o en nosotros se despierta esa inquietud de ser más independientes, tal vez de generar dinero, pues la verdad es que también estamos buscando experiencias de desarrollo. Conforme crecemos y más conocemos, también adquirimos una responsabilidad pues de compartir, de tener obligaciones también, no nada más con nosotros, tal vez ellos sigan viviendo con sus familias. Entonces, cuando ellos expresan eso, tal vez están buscando experiencias donde quieran desarrollarse, donde quieran saber más. También recuerden que en esta época pues están descubriendo quiénes son realmente, están decidiendo cómo quieren ser y cómo quieren ser percibidos. Ya voy a salir solo con mis amigos, es decir, que ya no te voy a necesitar para que entonces estés conmigo, para que yo pueda hacer una vida social. Entonces, al marcar estas necesidades, también nosotros tenemos que entender que están buscando su independencia social. En algún momento también para nosotros, cuando empezamos a salir con nuestros amigos, empezamos a identificar qué grupos de amigos eran los que nos hacían sentir mejor, que conectábamos más con ellos, nosotros buscamos tener justo ese tiempo para nosotros mismos. Uno de los aspectos más importantes para un adolescente es justo ese, el conservar, mantener y tener cerca a su círculo social. Entonces, sabiendo esto, creo que nos va a quedar muchísimo más consciente, más presente, por qué ha sido tan difícil para ellos estar en esta época, ¿no? Encerrados, donde no tienen contacto muy limitado con amigos suyos de su edad, donde antes pasaban mucho tiempo uno a uno. Entonces, es importante ponerlo, ¿no? Yo ya quiero ganar dinero para vestirme como yo quiero. Entonces, al estar buscando esa identidad, eso que los define, eso que los hace sentir cómodos en su propia piel, entonces también nos están diciendo pues que quiere tener justo esa identidad que lo identifica a él o a ella solamente. ¿Por qué va a preferir ciertas cosas? Pues al expresar y decir, yo quiero esa blusa roja en lugar del azul, están también probando
con qué se sienten más cómodos y cómo quieren ser percibidos por la gente que los rodea, no solo sus amigos, sino también los adultos que resulten ser una influencia en su vida. Ahora, se dan cuenta de que al establecer relaciones con sus pares, con sus amigos, entonces empiezan a percibir que esas relaciones, que esos vínculos pueden transformarse a ser relaciones que un adulto también disfruta, donde no nada más están siendo supervisados, sino que ellos también puedan tener la libertad de decir con quién se quieren relacionar y con quién no. Y en ese despertar biológico y en ese despertar natural también van a conectar con sensaciones que no necesariamente antes tenían despiertas, ¿no? Piensen si han tenido la oportunidad de convivir con niños más chicos. Yo tengo 2 hijos, uno tiene 11 y la otra tiene 8. Si le preguntamos a los dos qué piensan de algún día tener una relación con un amiguito, una amiguita, ¿no? De, oye, eres novio o eres amigo más cercano de alguien, ahorita los dos todavía me dicen, no quiero, ¿no? No me llama la atención, pero va a llegar un momento en el que les llame la atención establecer una relación con pintas de más de adulto. Entonces, van a ir experimentando y van a ir cruzando esos límites como en el que viene, de beber es divertido, donde van a empezar a probar cuáles son sus propios límites, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde es sano y seguro para ellos el experimentar y el conocer. Porque también tenemos que entender que aunque sean adolescentes, pues están rodeados por una sociedad que también actúa de cierta forma y esas personas que los rodean se vuelven influencias, no sé si positivas o negativas, pero empiezan a influir en su comportamiento y ellos también empiezan a ver a esos roles, a esas personas como personas a las cuales admiran o quieren transformarse o quieren ser como ellos. Entonces, cuando nos dicen es que todo mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ahí lo que en realidad nos está diciendo es que también su círculo social está creando una influencia en su vida, está creando un impacto y también al crear esa influencia, pues ellos también pueden empezar a tomar decisiones que pueden sonar similares a las que toman sus amigos, ¿no? Por ejemplo, cuando están haciendo algo que no es de provecho, que no estamos percibiendo que es tan bueno, igual nos pueden contestar así, no es que todo el mundo lo hace. Y seguramente si algunos de ustedes son papás o son tíos o tienen adolescentes cerca o les ha tocado corregir a alguno de ellos, seguramente alguna de sus respuestas ha de haber sido, bueno, pues si los demás lo hacen, no quiere decir que tú también lo debas hacer. Pero en realidad ahí lo que nos están diciendo es eso, que la gente que los rodea tiene una influencia en su comportamiento. Entonces, habiendo entendido esas expresiones que a veces nos toca escuchar en el aula o cuando estábamos presencial y los veíamos en el pasillo, vamos a entender que esta etapa de adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta, durante el cual se van a producir varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Estas experiencias de desarrollo van a crear un impacto en qué tipo de adulto van a ser, en cuáles son sus preferencias, sus ideales, sus intereses y sus gustos. De hecho, justo cuando termina la adolescencia y viene la decisión de a qué te quieres dedicar, qué quieres hacer, viene también de un conocimiento previo de las experiencias que ellos han tenido o a las que a ellos les ha tocado vivir. Entonces, aunque la adolescencia también es un sinónimo de crecimiento excepcional y también, ya lo dijimos, muy acelerado, constituye también una de las etapas donde hay más riesgos, porque en esta etapa pues reciben influencia directa de personas sobre las cuales nosotros no vamos a tener control. No solo como docentes, también véanlo desde el punto de vista como tíos, padres y demás, ¿no? Aun cuando nosotros queramos detener que ellos reciban cierta influencia, pues ellos van a estar en contacto con ellos. Ellos empiezan a descubrir que tienen el poder de decidir qué quieren y por qué lo quieren. Entonces, más allá de la maduración física y obviamente ese despertar sexual al que ellos se están enfrentando, pues estas experiencias incluyen también que van a transicionar hacia la independencia social y económica. Ellos empiezan a descubrir que si son activos, empiezan a generar dinero, pues eso también les puede dar ciertas libertades. Se les olvida a veces que vienen con obligaciones y responsabilidades, pero viene también el desarrollo de su propia identidad, quién quiero ser. Empiezan también a adquirir esas habilidades, esas aptitudes que les ayudan a relacionarse de una manera más o percibida como de manera más adulta, y también empiezan a asumir por eso pues funciones de adulto que les ayudan no solo a vincularse con otros, sino también a tener un razonamiento mucho más abstracto del que tenían cuando eran niños. Entonces, habiendo dicho todo esto, pues
nos ayuda a situarnos en un contexto de entender que ellos están transformándose, están transicionando, lo que eran ya no van a ser, pero en el ínter van a estar siendo algo que no necesariamente van a ser para siempre. Piensen si ustedes siguen siendo como eran en su adolescencia. Seguramente algunas cosas prevalecieron, algunos gustos, intereses, pero inclusive físicamente, si tienen oportunidad un día de ver una foto de ustedes cuando eran adolescentes entre los 10 y 19 años, igual y conservan algunos rasgos físicos, pero en realidad es una transformación total, ¿no? Entonces, todos estos cambios van a ir afectando en la manera en la que se comportan y cómo se conducen en un aula, ¿no? Que es donde a nosotros nos afecta o nos beneficia. Entonces, aquí vamos a ver algunas técnicas para mantener justo buenas relaciones con los adolescentes, ya sabiendo de dónde vienen o respuesta en qué son esos comportamientos y conductas que a nosotros nos muestran en el aula. Entonces, para poder iniciar y poder aterrizar estas técnicas de manera muchísimo más práctica, les voy a pedir, por favor, que traigan a su mente una situación en la cual hayan tenido algún conflicto con sus estudiantes, donde no necesariamente ese conflicto fue resuelto o el resultado de ese conflicto no los dejó tranquilos. Entonces, con esa situación, si pueden, si tienen alguna libretita a la mano o prefieren usar su teléfono, anótenla para que entonces más adelante en este taller vayamos pudiendo aterrizar con algunas de las técnicas que vamos a mencionar, si es que una de ellas puede ser aplicable para el tipo de solución que están buscando, o que ahora, ya poniendo la situación por escrito y con la técnica aplicada, entonces cuando se vuelva a presentar una situación similar, pues entonces podamos intentar una manera distinta de afrontarlo, de resolverlo o de confrontarlo. Recuerden que si seguimos haciendo cosas iguales, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, si son situaciones y más por ahorita que son ambientes virtuales, donde igual y no tenemos tanto control uno a uno sobre ellos, esto les puede ayudar muchísimo para sentar las bases para sus siguientes sesiones, si es que siguen siendo virtuales, pero también en el aula, ¿no? Cuando sea presencial. Entonces, esta situación nos va a ayudar mucho para sentarnos y para obtener una aplicación directa con las técnicas que vamos a ver. Entonces, en las siguientes diapositivas, vamos a ir revisando algunas situaciones que se presentan o que hemos visto que se presentan de manera recurrente en el salón de clase virtual. Vamos a ver una técnica que puede ser utilizada para solucionar justo esa situación a la que estamos enfrentándonos y algunas preguntas que nos van a ayudar a abrir otra perspectiva frente a nosotros, que si nos la contestamos, entonces podremos obtener información que nos ayuda a decidir qué podemos hacer cuando tengamos una situación similar o parecida a esa. Y finalmente van a poder ver la ficha técnica donde van a poder anotar cómo se llamó la técnica, cuál es una descripción rápida y si es efectiva o no para solucionar ese conflicto al cual nos estamos enfrentando. Y se va a ver así como aparece en la pantalla, el nombre de la técnica, el propósito de la técnica y las acciones que debo seguir. Cada una de estas fichas va a aparecer una vez que expliquemos la técnica que vamos a revisar. Entonces, vamos a empezar hablando de situaciones. Situaciones que seguramente a ustedes les ha tocado vivir o que han escuchado con algunos de sus colegas y que ya que vean cómo aplicamos la técnica, es muy probable que podamos como mejorar cómo solucionarlo. Entonces, tenemos un alumno, un alumno que se acerca a nosotros, obviamente nos contacta a través de la plataforma que usemos para impartir nuestras clases y nos manda un mensaje, ¿no? Puede ser que haya abierto el micrófono, le quita silencio y entonces nos dice, maestra, mi compañero no se conecta a la sesión y no cumple con el trabajo, ¿no? Entonces, esta alumna nos está expresando algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ese alumno le contesta a la otra alumna, oye, no te metas, ese es mi problema, ¿no? ¿A ti qué te importa, no? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te preocupas? Esto está sucediendo mientras nosotros estamos dando clase. Piensen si en algún momento les ha sucedido. Entonces, otro compañero, porque tenemos la libertad de poderlos dejarlos expresar porque pueden quitar el mute, le contesta, ¿no? Oye, no te dejes, compañero, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, ustedes como profesores ante una situación así, pregúntense, ¿qué hago? ¿No?
les pongo mute a todos, contacto a la alumna que se quejó conmigo, ¿no? Que me expresó que estaba sintiendo, le digo al alumno que contestó de una forma tajante que así no se contesta, o le digo que sí, o le digo al otro alumno que no la haga de abogado del diablo. Entonces, ¿qué hacemos en una situación así? Donde nuestra clase sigue en curso, ¿no? Entonces, esta técnica se llama gracias, y se llama gracias porque antes de ver cómo la vamos a aplicar, tenemos que ver una diferencia entre dos conceptos. Uno de ellos, es acusar y el otro es reportar. Entonces, acusar implica meter a alguien en problemas, ¿no? Cuando yo acuso a alguien es porque quiero que alguien más haga justicia, ¿no? Por mí, por una situación que me está afectando a mí o porque yo perciba que puede afectar a alguien más. Y reportar es pedir apoyo para ayudar a alguien. Entonces, si bien los dos tienen una connotación de que se va a expresar el alumno, ¿no? Y nos va a decir qué está pasando, es muy distinto el fin que persigue cada uno de ellos, ¿no? Entonces, con esta técnica que se llama gracias, vamos a controlar la acusación, vamos a contestar a la alumna, la primera que nos dijo, maestra, este alumno no se conecta y no está haciendo el trabajo a tiempo, le vamos a decir gracias, no vamos a demostrar ninguna emoción, no vamos a tratar de mantenernos lo más estoicos posibles, y así también vamos a permitirle a los alumnos, al nosotros no interceder en ese momento, que los alumnos puedan aprender a manejar sus propios problemas y a no recibir la atención al tratar de meter en dificultades a otro compañero. Entonces, al hacer esto, al decirle al alumno, oye, gracias por decírmelo, y si el otro alumno contestó igual, es que no te metas, y el otro le está diciendo a este amigo o compañero, tú puedes hacer lo que quieras, simplemente vas a decir, ok, gracias, ¿no? Por sus comentarios. Entonces, vamos a analizar la técnica para poder puntualizarla y poder aterrizarla de forma más práctica. Entonces, ustedes como maestros pregúntense, ¿qué comportamiento me está mostrando el estudiante? ¿Está acusando o está reportando? ¿Cuál es su fin, no? ¿Qué está buscando con esto? Al preguntarte qué está buscando el estudiante con esta conducta, si bien vas a asumir y vas a inferir por el tono con el que se exprese, puedes tú deducir si está buscando solucionar el conflicto con el alumno, con su compañero, con el compañero con el que está teniendo el problema, o si está buscando nada más que se le dé una reprimenda en público. Recuérdense que también algo importante que seguramente ustedes ya saben es que en la medida de lo posible hay que evitar eso, ¿no? Y más en ambientes virtuales, pues es muy importante que estamos teniendo una situación, entonces podamos o decir el gracias, ¿no? Decir gracias por decírmelo, lo atendemos más tarde y después te conectas uno a uno con él o lo mandas al resto a sala de espera y entonces ves la situación uno a uno con ese alumno, pero realmente buscar si es una acusación o es un reporte. Ahora, ¿cómo podemos nosotros orientar de acuerdo a la estrategia anterior? O sea, al usar el gracias. Esta técnica me va a ayudar a mejorar la interacción con el grupo. O sea, si yo aplico esto, me va a permitir a mí calmar la situación. No es esconder, no es desaparecer, es calmar la situación. Y entonces yo poder seguir con el propósito de mi clase. Y otra pregunta que es importante que nosotros nos hagamos es, ¿qué quiero solucionar en esta situación? Yo como profesor, ¿qué es lo que quiero aportar? ¿Cómo quiero solucionar este problema? Entonces, ahora sí, vamos a nuestra tabla de técnicas y vamos a incluir justo los 3 datos que les comenté que vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, la técnica, como ya dijimos, se llama gracias. El propósito es lograr que los estudiantes manejen sus propios problemas y no buscar recibir la atención al tratar de meter pues en problemas a otros de sus compañeros. Y las acciones que yo debo seguir como su maestro y como estando al frente del grupo es voy a escuchar tranquilamente y dar las gracias después de esto. Y si yo considero que debo hablar con el alumno, entonces sí puedo recurrir a lo que les comenté. Entonces, después uno a uno con ese alumno, con esa alumna platica sobre la situación, y entonces dejas en sus manos que ese alumno o esa alumna también propongan cómo pueden solucionarlo, más allá de tú ponerle una solución a la situación. Y así estás empujando a que ellos también
puedan resolver los conflictos que puedan llegar a tener pues entre ellos, ¿no? Donde no necesariamente tú quedes en medio recibiendo información de ambos lados y sin ni siquiera tener el poder de solucionar ese conflicto. Fíjense que esta técnica es muy efectiva porque no va a ser la primera ni la última vez que un alumno se acerque a nosotros y nos diga que está teniendo conflictos o que está teniendo problemas, logrando que otro alumno o trabaje en equipo o colabore en alguna asignación que sea compartida. Y es totalmente entendible. Recuerden pues que no todos tenemos la misma capacidad ni disposición de trabajar en equipo, pero lo que sí es un hecho es que si están divididos como equipo, si están trabajando juntos, es porque entre ellos juntos van a asignar tareas y responsabilidades, y también va a haber uno o dos o todos, dependiendo de cómo se organice el equipo, que deben dar seguimiento a los temas que nosotros les asignemos. Entonces, recuerdo que alguna vez apliqué esta técnica con un par de alumnos y justo fue muy similar. Llegó una alumna y me dijo, es que, ¿sabe qué, maestra? Que como sabe, pues traemos un proyecto y en este proyecto, fulanito de tal, la verdad es que no se conecta a las sesiones, no estamos logrando que él haga lo que le toca y la verdad es que lo queremos sacar del equipo, entonces nada más le queríamos avisar que ese alumno ya no va a estar considerado en nuestro equipo. Entonces yo le dije, oye, gracias por decirme, sin embargo, yo te sugiero que esto lo trates con él, ¿no? O sea, la decisión a la que ustedes lleguen juntos, porque el equipo es de ustedes, a mí solo me toca recibir los trabajos, es de ustedes. Entonces, cuando lleguen a esa solución, entonces es así, ya me la comunicas, me dices qué va a pasar y él también debe estar al tanto de lo que vaya a suceder. Entonces, no te involucras, les agradeces, porque sí es importante hacerles saber que aprecias que obviamente se acercaron a ti, ¿no? Aunque no haya sido el foro correcto, aunque no haya sido el momento correcto, pero les agradeces para que entonces de esa forma no se vea que vas a tomar partido, ¿no? También. Muy bien. Entonces, después de haber visto esta situación, ahora vámonos a otra situación donde seguramente nos ha pasado o puede ser que le suceda. Vamos a colocarnos en una situación donde es un viernes, es la última hora del día, ya todos estamos que nos surge desconectarnos de la sesión, ¿no? Y de pronto, mientras estamos en esta sesión, recibimos un mensaje en el chat donde uno de los alumnos nos dice, ¿no? Mariana y Oscar son novios, ¿no? Y se besan. Entonces, Mariana, que es la que está siendo afectada por los comentarios, contesta en el mismo chat, ¿no? Donde todos tenemos acceso, donde todos podemos ver, oye, déjenme en paz, ¿no? A ti ¿qué te importa? Entonces, vuelve a contestar Mariana, no te metas, chismoso. Y Antonio, que fue el que empezó la discusión, dice otros comentarios donde en lugar de calmar la situación, ¿no? Hasta parece que quiere enardecer la situación y entonces, mientras esto está sucediendo, no se les olvide que nosotros estamos intentando dar clase, ¿no? Y mientras estamos intentando dar clase, uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos en un ambiente virtual, pues es lograr captar su atención y que estén conectados, literal, no nada más con el cable y en el internet, sino que estén realmente metidos e involucrados en el contenido. Entonces, imagínense la distracción que estamos recibiendo, ¿no? De atender el chat, porque si alguien tiene una duda y no se siente tan cómodo prendiendo la cámara o abriendo el micrófono, pues va a usar el chat. Entonces, esto está pasando mientras nosotros estamos dando clase y Mariana pues sigue contestando, ¿no? Que no se meta, que al final, ella pues está intentando defender. Entonces, generalmente, ¿no? O algo que puede suceder es que nosotros tomamos el control de chat y entonces le contestemos directamente a quien logramos ver que estaba poniendo los comentarios. Entonces yo le puedo decir, oye, Antonio, tú siempre estás molestando a tus compañeros, por favor, deja de escribir, ¿no? Y Antonio contesta, yo no estoy escribiendo, maestra. Entonces tú le contestas como maestro, ¿no? Además de que molestas, sigues escribiendo. Si no dejas de escribir, ¿sabes qué? Te voy a sacar de la sala, ¿no? Entonces, ya se dio una situación de más conflicto, ¿no? Aun cuando quisimos intervenir y evitar que esos comentarios siguieran sucediendo. Entonces,
al final intervenimos y tal vez la solución que vimos en ese momento, claro, por lo que estábamos recibiendo, por lo que estaba sucediendo en ese momento, tal vez no fue del todo efectivo. Entonces, vamos a ver cómo podemos usar otra técnica para resolver algo que está sucediendo en el momento y que necesita una atención inmediata. Entonces, esta técnica se llama dirigirse a la situación. Entonces, la esencia de la comunicación efectiva, que también nos comuniquemos unos con otros, no es dirigirnos a la personalidad del alumno. Recuerden que en el chat salía Antonio, tú siempre estás molestando, ¿no? Es más bien dirigirnos a la situación. Si nosotros nos dirigimos a la personalidad del adolescente o a la personalidad del alumno, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el enfoque de la comunicación. Entonces, cuando nosotros nos centramos en lo que está sucediendo y en la solución, en lugar del carácter del estudiante, en lugar de lo que es él como persona, entonces nos va a ayudar a poder, entonces, como enclaustrar la situación, atender la situación y no meternos en conflictos uno a uno con ese alumno. Eso no quiere decir que tú no pienses que lo que hizo, cómo se está comportando, cómo es, sea correcto o no. O sea, al final tú puedes aprobar o desaprobar cómo se comporta o cómo es alguno de tus alumnos. Pero si lo haces en ese momento y hablas de lo que ese alumno es, como lo vimos en el ejemplo de Antonio, tú siempre estás molestando y encima de todo sigues escribiendo, entonces nosotros nos vamos a enganchar y vamos a tomar un lugar en la situación y tal vez hasta un lugar un tanto protagónico que no nos va a permitir resolver lo que está pasando, que es que se están distrayendo, que no está fluyendo mi clase, que encima de que es un momento complicado porque ya se quieren ir, porque no quieren estar ahí, porque ya se quieren ir de fin de semana, ya no quieren estar conectados y a mí me va a impedir hacer lo más importante, que es impartir mi clase y asegurarme de que obtengan un aprendizaje significativo. Entonces, si siguen este principio, va a ayudar mucho a mejorar la relación docente-alumno, porque no vas a hablar de la persona, vas a hablar de la situación y te vas a enfocar justo en resolver lo que está pasando en ese momento. Entonces, vamos a ver la aplicación práctica de esta técnica. Entonces, estamos en la clase, está pasando eso, ¿no? Estamos recibiendo mensajes, estamos viendo en el chat que nuestros alumnos están interactuando. Entonces, si bien tú vas a sentir algo como docente, ¿no? Puede ser que en ese momento recibas los mensajes y digas, ¿no? Conectes con eso y digas, no es posible que ahorita en lugar de estar poniendo atención, están haciendo esto, ¿no? Está buscando llamar la atención fulanito de tal en lugar de estar conectado en la clase. Y como él no está conectado, como él no está uno a uno conmigo, pues quiere arrastrar a los demás alumnos a ese momento, ¿no? Entonces, hay que pensar cómo se siente ante esta situación, ¿no? Ante esta situación, entonces, ¿cómo puedo orientar, cómo puedo pasar lo que está sucediendo justo ahorita usando esta técnica que acabamos de ver? Y entonces, si esta técnica, preguntémonos si me va a ayudar a mejorar cómo interactúa mi grupo. Entonces, una solución que nos pueda ayudar es esta. Puedes poner un mensaje corto donde les digas, oigan, me estoy dando cuenta que hay mensajes que no van en la sesión. Entonces, vamos a centrarnos en lo que es importante ahorita, en la información que estoy dándoles de la clase, y a partir de este momento, los mensajes que escriban, pues nada más me van a llegar a mí, ¿no? Si piensas qué es lo que quieres solucionar en esa situación y te enfocas en que a ti lo que te importa, que lo importante en este momento es que ellos sigan conectados en tu clase, que a ti no te distraigan, que a ti no te quiten del foco de lo que es importante. Entonces, al hacer esto, claro, vas a restringirles el hecho de que puedan expresarse así, pero también estás marcando una línea que les permita a ellos entender que tú no vas a meterte a ver si está haciendo X o Y, simplemente tú te vas a enfocar en la situación de poder y seguir impartiendo tu clase. Y si alguno de ellos tiene un conflicto, entonces que el medio por el cual se comuniquen pues no sea algo que para ti sea un distractor y que los haga perderse de lo que es importante durante tu clase. Entonces, al hacer esto, te va a tomar un minuto, ¿no? Agarrar y tomar el chat de la plataforma y entonces poder asegurarte de que los mensajes solamente te lleguen a ti. Ellos también van a aprender, van a
tener más consciente que deben cuidar lo que están diciendo y entonces enfocarse en lo que es realmente importante en ese momento, que es tu clase, ¿no? Si al final dejamos que eso suceda, ¿no? Y hablamos entonces del alumno, también nosotros nos vamos a enganchar con lo que estamos sintiendo, ¿ok? Entonces, vamos a ver la técnica justo ya en la ficha. Esta técnica se llama dirigirse a la situación. Acuérdense, vamos a ponerle foco a lo que está pasando, no a lo que está, cómo se está comportando, cómo es ese alumno o esa alumna. Vamos a poner como propósito, pues, que podamos centrarnos en la circunstancia y en la resolución del problema. ¿Qué es lo que tengo que resolver ahorita? Vamos a poner las acciones que debo seguir, pues describir lo que sucede y la forma en la cual se debe solucionar. Si tú te centras en la situación, si tú te centras en lo que está pasando, entonces cuando tú analices qué acciones puedes tomar, va a ser muchísimo más sencillo a hacerlo y lo vas a poder resolver de una forma muchísimo más efectiva a que si tomas el otro camino, el que vimos en las primeras diapositivas, de estar, de ir y venir, ¿no?, en mensajes con el alumno para que entonces él o ella no tomen protagonismo, va a ser muchísimo más cansado y las probabilidades de que tú te enganches en una situación así son más altas a esta, ¿no? Así también a ti te va a poder ayudar a calmar lo que estés sintiendo, ¿no? Porque cuando tú recibes un mensaje así, pues también hay que tomar en cuenta que eso en ti va a detonar ciertas cosas, te vas a sentir incómodo, puede ser que hayas estado explicando algo de una manera muy lúdica y en ese momento por ese mensaje, por ese conflicto, entonces se perdió el foco. Entonces tú también es importante que con esta situación, que con esta técnica, perdón, refuerces que te pueda ayudar a ti. Entonces, vamos a hablar de un concepto también que es muy importante, un concepto que nos va a ayudar también a entender y a poder facilitar el proceso de nuestras clases y poder obviamente mejorar la dinámica que se da en nuestras aulas, y ese concepto es justo la autonomía. Entonces, van a ver unas frases en pantalla. Me gustaría mucho que conforme vamos a abrirlas de par en par, puedan identificar la intención que tienen esas frases, ¿ok? Si son frases que invitan o son frases que imponen, ¿ok? Entonces, vamos a ver la primera. El ruido es molesto, ¿ok? La segunda, todos apaguen su micrófono ya, ¿ok? Entonces, entre estas dos, una de esas dos frases está imponiendo, ¿no? Está ordenando que algo suceda en ese momento, porque sí, puede ser que no tengamos tan consciente que cuando dejamos nuestro micrófono abierto, igual y tú traes audífonos y tú solo estás escuchando lo que percibes de esa reunión, pero no te das cuenta que el ruido, ¿no?, que se genera alrededor también es un distractor importante mientras tú estás en sesión. Y si tú estás tratando de hablar y se escucha, como ahorita que pasó la patrulla o que pasa X cosa, ¿no?, te puede llegar a distraer y entonces eso afecta cómo tu clase se está dando y cómo responden los alumnos también y qué tan cómodo tú también te sientes. Entonces, en la primera frase, si bien no estamos imponiendo nada, estamos hablando de que algo que está pasando en ese momento puede llegar a ser un distractor importante. Entonces, cuando tú dices, oye, es que el ruido es molesto, realmente hay alguien que tiene su micrófono abierto y ese ruido que está entrando llega a ser molesto, les pido por favor que me ayuden a poner en silencio sus micrófonos. Tiene el mismo propósito, que ¿cuál es el propósito? Pues que podamos tener una clase con un silencio que me permita a mí interactuar uno a uno con mis alumnos, pero que también me permite expresarme y darle fluidez a mi sesión y que no sea un distractor. También hay que considerar, hoy ya no es tan frecuente, pero también hay que considerar que a veces cuando nos conectamos, no todos nuestros alumnos pues dominaban las plataformas por las cuales nos conectábamos. Hoy, después, y generalmente la mayoría de las escuelas, pues antes de lanzar las clases virtuales, pues le dieron un curso rápido a los alumnos, ¿no? Dónde está el micrófono, si le aprietas qué botón que va a pasar. Hoy ya entendemos qué debe suceder. Entonces, con mayor razón, cuando tenemos ruido alrededor de nosotros, pues lo más rápido que se nos ocurre decir es, por favor, apaguen sus micrófonos ya, ¿no? Porque tú también estás sintiendo algo sobre eso, ¿no? Te está distrayendo, no te estás conectando con la sesión.
Entonces, de estas dos, una es claramente la que invita, ¿no? Y la otra es la que está imponiendo, ¿no? Que suceda algo. Entonces, vamos a ver el siguiente par. La lectura está en el libro de ciencias y la segunda es, saquen su libro, busquen la página 36 y lean la lectura, ¿ok? Entonces, recuerden que uno de los conceptos que vamos a manejar en las siguientes diapositivas es justo el concepto de autonomía. Entonces, piensen cuántas veces les ha tocado a ustedes, si no es el libro de ciencias, el libro de la materia que ustedes estén impartiendo, pueden llegar a decirles, ¿no? Puede ser que tengan un tema que vengan arrastrando en algunos días y el día de hoy lo van a cerrar. Entonces traían el libro de matemáticas, ¿no? Entonces, para retomar la clase, entonces les dicen, ¿no? Oigan, vamos a usar el libro de matemáticas, vámonos a la página 36 y por favor lean lo que está ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros les damos la instrucción, cuando nosotros les decimos qué es lo que estamos esperando de ellos, en cierta forma se toma también de una forma impositiva. Cuando queremos darles la autonomía para que ellos también puedan empezar a hacer cosas por sí, ¿no? Cosas por sí, por sí mismos, por ellos mismos, entonces podríamos empezar a sugerirles cosas que los lleven a hacer un poco más. Y al hacer un poco más, ellos también están tomando más responsabilidad, porque es un hecho que no podemos hablar de autonomía si no hablamos de responsabilidad. Cuando tú eres autónomo, entonces tú sabes que puedes decidir sobre ciertas situaciones, sobre ciertas circunstancias, sobre tu vida. De hecho, la autonomía es eso, sentir la libertad de poder decidir sobre tu vida. Debemos entender que viene con responsabilidades, ¿no? Y que viene con consecuencias. Entonces, también, si tomamos justo esto de la autonomía en el primer set de frases, en la primera, donde le decimos, oigan, el ruido es molesto, pero no les dices nada de por favor apaguen sus micrófonos, entonces también los estás haciendo que vayan un poco más allá, ¿no? De fulanito, por favor, en lugar de fulanito, por favor, apaga tu micrófono, que ellos también puedan entonces entender que les toca hacer su parte. E igual acá, en este otro set de frases es, sí, es más fácil decirles, ¿no? En la página fulana, y hazlo ahorita y lean, ¿no? Entonces, a decirles, oigan, la lectura está en el libro de ciencias y es lo mismo que veníamos viendo hace 2, 3 días, ¿no? Entonces, generas autonomía y entonces ellos también tienen que buscar conectarse con la clase, tienen que buscar conectarse con lo que está pasando en ese momento y les va soltando también a que sea de una forma más impositiva. Piensen, no hagan ese análisis ahorita. ¿Cuántas de las veces que ustedes les ordenan algo logran lo que ustedes están buscando? ¿Y cuántas de las veces que ustedes los invitan, porque esta es una forma de invitarlos a que hagan lo que les toca, les resulta más efectivo? Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces vamos a ver el otro set de enunciados. La primera, me siento mejor al hablar con ustedes viéndolos. A mí también me da pena, pero hagámoslo juntos. Y la segunda es, prendan su cámara o les pongo falta, ¿no? Entonces, piensen cuando fue la última vez, y fue hace un par de horas, ¿no? Cuando tuvieron que enfrentarse a esta situación donde ustedes están con la cámara prendida y no necesariamente sus alumnos están con la cámara prendida. Y algunos de nosotros necesitamos ver las reacciones, necesitamos ver que alguien nos escucha, ¿no? Que no le estamos hablando ahí a la pared y que nadie nos retroalimenta con lo que estamos dando de clase, ¿no? Entonces, una forma de invitarlos a que puedan hacer eso, algo que de verdad con lo que estamos luchando todos los días y más después de un año de estar encerrados y un año de estar conectados, es eso. Oigan, a mí también me da pena prender la cámara, ¿no? O sea, de verdad, si me veo en la cámara, pues como que me da pena. Pero ¿cómo ven si lo hacemos todos juntos? Mejor veámonos unos a los otros como si estuviéramos en el salón de clases y así me ayudan también pues a que todos estemos interactuando, a hacerlo de una manera muchísimo más impositiva, donde tu propósito, recuerden, el propósito es el mismo, el propósito es que tengan la cámara prendida, pero el cómo es lo que nos va a ayudar a poder lograr lo que nos interesa a nosotros con una mejor actitud, con una actitud de querer cooperar, con una actitud de querer colaborar y no necesariamente con una respuesta rebelde, ¿no? O con una respuesta grosera o ruda, que también nos toca recibirlo de los alumnos, ¿no? Entonces, en estas frases vamos a ir viendo cómo podemos darles también esa autonomía, ¿no? Ahora, al promover la autonomía,
vamos a ir viendo que los adolescentes van a estar queriendo tener justo esa libertad de poder decidir qué hacer, ¿sí? Entonces, los adolescentes buscan independencia y no les agrada seguir órdenes, eso es un hecho. Piensen cuántas veces cuando les han dicho algo a sus alumnos, o inclusive si tienen hijos o sobrinos, que hagan ciertas cosas, les genera como hasta cierta resistencia. Les genera cierta resistencia de cuando les das una orden de decir, no, no quiero, ¿no? Igual y no te lo expresan luego, igual y no te lo dicen luego, pero lo que sí es un hecho es que cuando justo les estás dando la orden, entonces ellos pueden llegar a hacer, a decir no. Y aunque no te lo digan, aunque no te lo muestren, entonces la resistencia que generan, la resistencia que se da, que te muestran, es justo eso, es una resistencia a las órdenes, es una resistencia a no querer recibirlas de ti. ¿Por qué? Pues porque están buscando esa independencia de poder decidir qué quieren hacer. Entonces, se sugiere pues que podamos proporcionarles oportunidades donde ellos puedan tomar decisiones independientes, donde los estás invitando a hacer algo, donde les estás pidiendo que algo pase, porque necesitas que hagan algo, pero tú los estás poniendo en una situación donde ellos pueden llegar a sentir, que ellos son los que están tomando esa decisión. ¿Okay? Entonces, cuanta mayor autonomía les demos, más aceptación van a tener de las consecuencias de lo que ellos están diciendo. Recuerden lo que dijimos o sea, el ser autónomos viene con responsabilidad y viene con obligaciones, ¿no? Y viene con consecuencias que no necesariamente nosotros decidimos. Entonces, entre más autónomos, responsables somos, entonces entendemos que algo natural que va a pasar sobre lo que decidimos es que viene una consecuencia. Aquí no, la pregunta no es si te gusta o no te gusta, es que va a venir una consecuencia. Lo favorable es que sea positiva la consecuencia, pero aun cuando sea negativa, te va a ayudar muchísimo a poder empujar que ellos, al tomar esas decisiones, entiendan que hay opción A, opción B u opción C. Entonces, las decisiones a las que se llegan como consecuencia de este proceso comunicativo, o sea, de invitarlos en lugar de imponérselos, pues tienden a disminuir el desafío, la resistencia, el que se sientan como desconectados del propósito y de la intención. Y entonces así puedes entonces afianzar y asegurar que exista un ambiente colaborativo durante tu clase. Y al final lo importante es eso, ¿no? Que entre más autónomos sean y ellos entiendan que pueden decidir ciertos aspectos de la clase, ciertos aspectos de lo que está sucediendo, pues ellos también se van a comprometer cuando los involucramos y los hacemos parte, que es justo en el segundo punto que hicimos, se sugiere proporcionar oportunidades para tomar decisiones independientes. Cuando les damos ese chance de poder decidir qué quieren y cómo lo quieren hacer, ellos están tomando una decisión. Entonces, al sentir que están tomando decisiones, también ellos están viendo que están siendo tomados en una postura muchísimo más de más grandes, no de niños, ¿no? Entonces, la autonomía sí es uno de los conceptos más importantes y que nos va a ayudar a generar muchísimo más compromiso, a ordenar, ¿no? A imponer, a decir, tienes que hacer esto, ¿no? De hecho, piensen en ustedes mismos, ¿no? Si a ti te dicen, oye, tienes que hacer tal cosa, oye, me gustaría que hicieras tal, ¿cómo ves si haces tal cosa? ¿Cómo recibes tú cuando te invitan, cuando te proponen, cuando te preguntan a que te lo impongan? Ahora, eso no tiene nada que ver con que ustedes son la autoridad en el aula, con que ustedes van a dictar ciertas reglas de comportamiento y ciertas reglas que les permitan tener un buen control del aula y de cómo se comportan todos, pero sí es un hecho que entre más los invites a colaborar, vas a generar un compromiso más alto y entonces así ellos van a poder, van a tomar un papel donde van a colaborar contigo. Entonces, piensen justamente cómo se sienten cómo te sientes tú cuando a ti te dan una orden, ¿no? Si cuando te dan la orden tú la recibes a bien, ¿no? Y dices, bueno, está bien, pues esto es lo que me toca hacer. O si escondido por ahí viene una resistencia de decir, ay, ¿por qué me dicen esto, no? Y, o sea, no es que una cosa esté bien o otra cosa esté mal, simplemente son maneras a las que reaccionamos ante las reglas, ante la imposición, ante las normas de comportamiento.
Entonces, si ya sabemos que el adolescente está pasando por momentos de cambio, entonces eso le va a dar nos va a responder con cierta rebeldía, pues entonces al disminuir las órdenes y al aumentar la cantidad de momentos en los cuales podamos invitarlos a que colaboren y participen con nosotros, pues vamos a obtener un mejor resultado. Ahora, ¿por qué esta técnica es adecuada para los adolescentes? Pues porque como ellos están buscando transformarse en adultos, ¿no? Y están viendo qué responsabilidades y quién y cuáles no, hace clic justo en invitarlos más que en imponérselos, porque así los vamos a hacer parte de. Por ejemplo, imagínense que cuando van a tomar un grupo nuevo, puede ser que una de las cosas a las que les dediquen tiempo en sus primeras sesiones es justo a decirles qué sí se puede y qué no se puede durante esa clase. Entonces, tal vez un ejercicio muy bueno que les pueda ayudar es ese. Antes de empezar a dar las reglas, hay algunas que ustedes necesitan sí o sí que sucedan para que entonces ustedes también se sientan cómodos, que sea un ambiente propicio para que ustedes puedan enseñar. Habrá algunas otras en las que digan, pues no es el más necesario, si se da sería genial. Entonces, en esas cosas pueden incluirlos y al hacerlos parte de ello, ellos se van a involucrar. Por ejemplo, oigan, aquí tenemos que llegar, nos tenemos que conectar a las 8 de la mañana. 8 de la mañana yo empiezo, ¿no? Estén los que estén. Los que llegan más tarde, pues se quedan en sala de espera o no se van a poder conectar. Entonces, es una regla que necesitas tú, porque tú empiezas a las 8 y tú mides asistencias y retardos. Pero, ¿qué pasaría si les dices, oigan, la hora de empezar es a las 8? Entonces, díganme qué tan dispuestos van a estar ustedes a cumplir eso. Y quien no cumpla, entonces, ¿qué consecuencia le vamos a poner? ¿O qué consecuencias están dispuestos ustedes a pagar o a pasar? Porque empecemos a esa hora. Entonces, ellos mismos van a empezar a poner consecuencias, van a empezar a entender las reglas y al invitarlos, entonces van a entender que esa es su regla, que es una regla común, que es una regla del salón. Entonces, si pones también como ejemplos, como consecuencias grupales, entonces también a ellos les puede ayudar, ¿no? De, oye, si no se conectan la mayoría a las 8, entonces pueden llegar a verse afectados en el desarrollo de sus actividades. Entonces, si te ofrezco unos minutos para que te relajes, pues ya no vas a tener acceso a ellos. Entonces, cuando los haces parte, te va a ayudar a poder hacer a que ellos se comprometan muchísimo más. ¿Cómo mejora la interacción con el grupo este tipo de técnica? Pues te va a ayudar a que las cosas fluyan de mejor manera, a que ellos entiendan que no necesariamente todo va a ser una regla inflexible, que sí necesitas que colaboren y que cooperen y que lo que hagan va a impactar el flujo de cómo, la fluidez de tu clase, pero también va a ayudar a que sea un ambiente muchísimo más cómodo y seguro para ellos. Una de las cosas que van a impactar a que ellos aprendan de una manera muchísimo más efectiva y muchísimo más ágil es que tan cómodos se sientan en esa clase, que tanto conecten con el contenido. Entonces, si tú les permites que en tu clase ellos se sientan involucrados y hacerlos parte de ese tipo de cosas, el preguntarles, el decirles, entonces se van a sentir muchísimo más cómodos. Entonces es muy probable que el ambiente que se genera sea propicio para un mayor aprendizaje. Entonces tus clases van a ser muchísimo más amenas, van a ser más llevaderas. Tú no vas a tener que estar dedicando tiempo a estar diciendo, fulanito, no hagas esto, sutanito, no hagas esto, mira, fulanito, ya volviste a hacer esto, mira, tal. Y con estas técnicas te va a ayudar mucho a centrarte en lo que es importante, ¿no? Y ellos mismos van a empezar a ver que las cosas que antes pasaban con cierta recurrencia, pues ya tú no reaccionas de la misma manera. Acuérdense, cuando empiezas a hacer cosas diferentes, pues vas a obtener resultados distintos. Entonces, va a mejorar la interacción con tu grupo, por supuesto. ¿Cómo? Pues de una manera efectiva y muchísimo más armoniosa. Entonces, esta técnica se llama promover la autonomía. Vamos a acomodarlo en la ficha. ¿Cuál es el propósito? Pues describir lo que se espera que suceda, ¿no? A mí me interesa que pase esto, entonces por eso voy a darte autonomía, ¿no? Como el chance de decidir. Y lo que puedo hacer, pues, es utilizar, recuerden, un lenguaje descriptivo y no impositivo. Al proveerles de más elementos, de detalles, entonces
y al invitarlos, ¿no? Más que imponérselos, más que sea así, ¿no? A rajatabla, te va a ayudar mucho a que ellos también puedan entender que les toca hacer su parte, ¿no? Que es una calle de dos sentidos, va y viene, ¿no? O sea, tú quieres sentir más libertad, pues entonces tú también tienes que cooperar para que yo también te aprecie así, ¿no? Y te vea de esa forma. Muy bien, entonces ya hablamos un montón de la autonomía, ya hablamos muchísimo de ella. Entonces vamos a hablar sobre de dónde viene este concepto y por qué es importante como delimitarlo y cuáles son las reacciones que justo los adolescentes van a tomar contra la base de lo que es la autonomía, que también vienen marcos legales, vienen normas y demás. Entonces, cuando desarrollamos una autonomía en nosotros mismos, significa que vamos a ser capaces de pensar por nosotros mismos, pero con un sentido crítico. Entonces, este sentido crítico me va a permitir decidir. Entonces, al yo poder, si yo estoy en una situación y yo tomo lo que está pasando en esa situación, pues voy a poder obtener cierta información que me va a ayudar a decidir qué quiero. Ahora, hay que tomar en cuenta que van a haber muchos puntos de vista, pues tanto en el ámbito moral como en el ámbito intelectual. Entonces, hay varios conceptos. Uno de ellos es la moral heterónoma. Esta moral nos habla de que el bien y el mal se soluciona pues de acuerdo a reglas que ya están establecidas y la voluntad de las personas que tienen autoridad. Es decir, que alguien que tiene una posición de autoridad, alguien que tiene conocimiento sobre esas reglas, nos va a ayudar a justo impartir esa moral, nos va a ayudar a decidir qué es el bien y qué es el mal. Hay otra moral que es la autónoma, y esta moral autónoma nos habla de que el bien y el mal lo determina cada individuo, cada uno de nosotros lo definimos a través de la reciprocidad. Entonces, esta reciprocidad nos va a ayudar a coordinar los puntos de vista, lo que tú piensas y lo que yo pienso, entonces en algún punto se va a conjuntar y entonces va a crear una regla o una norma de comportamiento. Entonces, Piaget señala que la autonomía justo aparece con la reciprocidad, cuando el respeto mutuo es lo suficientemente fuerte para hacer que el individuo pues sienta el deseo, que nosotros sintamos ese deseo de tratar a los demás como él desearía ser tratado. Entonces me comporto como a mí me gustaría que tú te comportes conmigo. Entonces en esa reciprocidad se da un intercambio, no solo de puntos de vista, sino también pues vas a interactuar con esa persona. Entonces, la autonomía moral aparece cuando la mente considera necesario un ideal que es independiente de cualquier presión externa. Entonces, ahora sí, esa moral heterónoma, pues se vuelven las reglas de la autoridad. Entonces, son las reglas, a ojos de un adolescente, son esas reglas que los adultos ponen, pues sin siquiera consultarme, ¿no? No me toman en cuenta, no me están, o sea, viene de alguien más, no sé ni quién creó esa norma, esa regla, y yo la tengo que seguir porque no soy adulto. Y la moral autónoma, pues son las reglas que yo quiero seguir. O sea, fíjense cómo ahí ya hace una conexión contra lo que para él es importante. Acuérdense que vienen definiendo su identidad y que sí va y que no va con ellos. Y en esas reglas que quiero seguir, porque justo hace esa conexión entre entre esa regla que yo quiero seguir y lo que está pasando alrededor de mí, yo me doy cuenta que es mejor seguir, que es mejor para todos, pues seguir ciertas reglas. ¿Por qué? Pues porque también permite que haya una convivencia donde todos podemos ponernos de acuerdo, donde vamos a llegar a un punto medio y ese punto medio me va a permitir a mí sentirme cómodo y la otra persona también. Acuérdense que está basado justo en la reciprocidad. ¿Okay? Vamos a ver un video sobre una situación en particular. Ella es Charlotte. Tiene 16 años, está en segundo medio y pololea con un compañero de curso. Últimamente las cosas no han ido bien para ella. Sus padres pelean mucho, ha bajado sus notas y más encima su pololo decide terminar con ella. Para colmo, se entera que él anda con otra alumna del colegio. Con todos estos problemas, está cada vez más triste, angustiada y todo le molesta. Se encierra en su pieza, escucha canciones tristes, llora y piensa que nadie la comprende. Ya no da más. Todo lo de Gris
y piensa que nada tiene solución. De pronto, Charlotte recuerda una conversación que tuvo con la psicóloga de su colegio. A veces las emociones nos sobrepasan y no nos dejan pensar ni actuar correctamente. Para esos momentos podemos recurrir a las 5 estrategias para regular emociones. Al estar más tranquilos, podemos pensar y actuar mejor. La primera estrategia es distraerse. La segunda estrategia es relajarse. La tercera estrategia es apoyarse en alguien. La cuarta estrategia es utilizar el humor. Y la quinta estrategia es hacer actividad física. Así, cuando ocurre algo que la pone mal y siente que las emociones la están sobrepasando, Charlotte recuerda las 5 estrategias para regular sus emociones. Entonces se siente más tranquila y puede pensar y actuar mejor. Muy bien, entonces, después de haber visto este video, que es una situación seguramente a la que nuestros adolescentes, nuestros alumnos les ha tocado vivir, no necesariamente tiene que ser un noviazgo, que tal que tienen un amigo con el cual se llevan muy bien, llevan mucho tiempo siendo amigos y de pronto lo dejan de ver, ¿no? Y al dejarlo de ver, pues ellos también lo que sienten crece, ¿no? Y lo sienten de una manera muchísimo más profunda, más intensa que en cualquier otro momento. Entonces, hay algo importante que mencionó en el video y son 3 cosas que debemos considerar, que no nada más le pasa al adolescente, nos pasa a nosotros y que viven en nosotros. Una de ellas son nuestras emociones, las otras son nuestros pensamientos y la última son nuestras acciones. Entonces, cuando entendemos qué estamos sintiendo, entonces podemos decidir qué pensar al respecto y entonces cuando entendemos qué sentimos, de dónde viene, entonces entendemos nuestros pensamientos, entonces el actuar se vuelve muchísimo más regulado, muchísimo más gestionado. Entonces, las emociones que un adolescente está sintiendo a veces suelen ser demasiado intensas, están pasando por muchos cambios, su círculo social es importante, el sentirse aceptados es importante, entonces cuando tienen esas emociones a tope, entonces algo que les puede servir mucho, que esas estrategias también son efectivas para nosotros, es hacer eso, distraerse, tener actividad física y de alguna forma esas estrategias también se pueden aplicar en el salón. ¿Qué tal que están muy distraídos, no? Porque están demasiado emocionados o van regresando de una clase donde el ánimo subió muchísimo? Ustedes pueden hacer eso, ¿no? Así de, a ver, se van a aventar 5 lagartijas súper rápido, ¿no? 5 sentadillas y así entonces vuelve a regresar la emoción en el nivel que nosotros necesitamos para que nuestra clase fluya de la manera en la que nosotros estamos esperando. Entonces, ese es solo un ejemplo de una situación, de algo que puede llegar a vivir un adolescente. Y aunque nosotros no logremos percibir absolutamente todo lo que sienten, todo lo que están pensando, sí nos lo pueden llegar a dejar ver con ciertos comportamientos y ciertas conductas que tengan. Entonces, ¿se acuerdan de la actividad que les pedí que anotaran o que trajeran a su mente? Bueno, entonces piensen en la experiencia que recordaron al inicio, que anotaron o que trajeron a su mente y decidan cuál de esas técnicas podrían utilizar para resolverlo, cuál de las que vimos hoy les pueden resultar efectivas. O pueden decir, ¿sabes qué? Voy a mezclar el gracias con el dirigirme a la situación y entonces así voy a darme la oportunidad de cambiar cómo se está dando la dinámica en mis clases y al cambiar la forma en la que estoy atendiendo esas situaciones, en la que estoy enfrentando esas situaciones, pues el resultado que voy a obtener también va a ser distinto. Entonces, esa situación que tienen, o si pensaron en más situaciones, pues hoy sería muy importante que pudieran llevarse esa aplicación para que entonces estas técnicas las puedan llevárselas al día a día y entonces se vuelvan prácticas comunes para ustedes y así cuando tengan una situación similar, pues entonces ya tengan recursos que les van a ayudar muchísimo a poder atender las situaciones a las que ustedes día con día se están enfrentando en el aula. Entonces, ¿qué podemos concluir de este taller?
Bueno, una conclusión importante es que los adolescentes están pasando por muchas cosas, ¿no? Por muchos cambios fisiológicos de pensamiento, emocionales. Dura mucho tiempo la adolescencia, es una época de muchos cambios, ¿no? De cambios acelerados. No todos saben lo que está pasando. Y entonces, si logramos empatizar con el adolescente que nos está tocando atender nosotros como docentes, va a ser muchísimo más sencillo que nosotros podamos como extraernos de esa situación donde están afectando el curso de nuestra clase, y al poder hacerlo así, entonces podemos resolver lo que es importante, lo que está sucediendo, cómo lo quiero resolver. Recuerden, que una pregunta muy importante cuando ustedes vayan a aplicar alguna de las técnicas es justo eso: ¿qué es lo importante por resolver ahorita? ¿Qué es lo que quiero resolver con esta técnica? ¿No? ¿Qué quiero atender en este momento? Y al hacerte esa pregunta, entonces te va a ayudar a centrarte en lo que es importante, ¿no? Quiero que me sigan poniendo atención, quiero poder seguir dando mi clase, en fin, lo que sea. Y recuerden que en un ambiente virtual, pues lo más sencillo también es poder como tomar al alumno que está generando un conflicto, que te está haciendo que te distraigas, y lo puedes gestionar de una manera también más pronta, ¿no? Entre más lo hagas también, pues vas a ir sintiéndote muchísimo más cómodo, y de esa forma va a ser muchísimo más fácil para ti el poder seguir usando estas técnicas. Dentro de los compromisos, sería importante que se lleven sobre la situación que trajeron a su mente, cómo poder aterrizarla a una de las técnicas que hoy les compartimos. Entonces, pues por mi parte es todo. Aquí voy a estar unos minutos por si llegan a tener ustedes alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, maestra Paola Hernández. Un gusto siempre escucharla, y sobre todo las recomendaciones tan puntuales, y más bajo estas circunstancias que estamos viviendo. Maestros y maestras, acabamos de abrir en estos momentos el chat para saber si tienen alguna pregunta para la maestra, si tienen alguna duda, pues está abierto ya el chat para que ahí lo externen. Les comentamos que al principio les compartimos una liga, dos ligas, una para que puedan acudir al Centro de Recursos Digitales Macmillan Profesional, y también a la app Macmillan Profesional, para que ustedes tengan la oportunidad de conocer, obviamente, nuestras series. Entonces vamos a esperar un minuto más. También les recordamos que tenemos 208 participantes en nuestra sala. Entonces tenemos la oportunidad de leer algunos chats. Pues aquí ya nos están llegando algunos. La mayor parte son agradecimientos, maestra Paola. Dice: hola, buenas tardes. ¿Me podrá compartir el video que acabamos de ver? Ya que me pareció muy interesante. Mil gracias. Pues también les vamos a compartir, maestros, maestras, al final, un QR para que ustedes puedan tener acceso a esta sesión. Ya está grabada y ustedes pueden tener la posibilidad de ver esta sesión. Ya también en una ocasión anterior la maestra Paola Hernández dio este tema de control y dinámicas grupales. Entonces, pueden accesar, maestra, a esto. Dice también la maestra Susana Guillén: excelentes consejos y análisis, muchas gracias. También tenemos a la maestra, a ver, vamos a ver aquí. Sí tenemos, les digo que bastantes participando, lo cual agradecemos bastante. La maestra Rosangélica dice: ¿cómo puedo empatizar con los alumnos de manera virtual sin tener contacto físico? Mira, les puedo compartir algo que a mí me ha sido muy efectivo. Es justo cuando voy a tomar un curso o un nuevo salón, en la primera clase, ya con lista, ¿no? Les voy pidiendo que se presenten, pero no lo hago de la forma como tradicional. Lo que les pido es que si tienen dos nombres, por ejemplo, yo soy Paola Guadalupe, yo les digo que yo no uso el Guadalupe, les digo que ellos elijan el nombre
o el apodo, porque puede ser que te llames Francisco, pero te gusta que te digan Paco, o con el cual yo los puedo llamar. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho, maestra, a poder conectar con ellos y a lograr empatizar con ellos. Otra cosa que les puede ayudar también es, antes de iniciar una sesión, preguntarles, ¿no? ¿Cómo se sienten ahorita? Y dejarlos que se expresen. O sea, si alguno de ellos tiene flojera, si alguno de ellos no tiene ganas, decirle, oye, te entiendo, ¿sabes? A mí también hoy me costó trabajo levantarme. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. Entonces, al hacer eso, pues le estás diciendo que tú también eres humano y que entiendes cómo se siente. Entonces, son cosas muy prácticas que podemos hacer en nuestro día a día y que nos ayuda justo a conectar con sus emociones y hacerlos sentir que lo que ellos están sintiendo también es importante para nosotros. Muchas gracias, maestra. También aquí nos preguntan, dar autonomía requiere mucho tiempo y preparación para lograr buenos resultados. ¿Qué consejos nos darías para lograr resultados idóneos? Constancia, una de ellas es eso. O sea, si nos vamos a poner de meta que nuestros alumnos adolescentes sean autónomos, entonces cambiar la forma en la que nos comunicamos con ellos. Por eso hicimos el ejemplo de las 2 frases. ¿Cómo les estoy diciendo las cosas? En lo que les estoy diciendo, ¿estoy generando autonomía o estoy pidiéndoles que hagan algo y no estoy dejándolos decidir? Y la otra es también, si no sabemos cómo van a reaccionar ante algo, pueden usar preguntas, ¿no? Oigan, ¿cómo se sentirían si a partir de hoy hacemos tal cosa? Entonces, te sirve a manera de sondeo y también les estás dando autonomía de poder decidir qué es lo que quieren hacer. Creo que en la medida en la que también tú te permitas ser más autónomo contigo mismo, pues lo vas a poder aplicar con tus alumnos. Entonces, mucha consistencia, ¿no? Y una vez que lo tomes, procurar que tu comunicación sea así con ellos. Muy bien, la maestra Guadalupe nos dice, el problema más recurrente que yo he enfrentado es el que los alumnos quieren forzosamente una calificación alta, aunque no cumplan con lo solicitado. Lamentablemente se quejan con sus coordinadores y ellos terminan pidiendo que el profesor reconsidere la calificación. ¿Qué opina al respecto? ¿Hay algún material que ayude al respecto? Miren, creo que al final, qué calificación se va a poner al alumno viene como respuesta de su compromiso y de lo que hizo o no hizo a lo largo del ciclo o del curso que nosotros les estemos impartiendo. Algo que le podría ayudar es decirles desde el principio que la calificación está totalmente relacionada a su desempeño y que la calificación se construye desde el día 1 que están con ustedes, ¿no? Entonces, si quieren 10, pues tienen que hacer todo para sacar 10. Si quieren 8, pues van a tener que dejar de hacer algunas cosas para sacar 8. Y ese número es el con el que ellos se quieran sentir cómodos. Pero si es un hecho que si para ellos es muy importante tener una calificación alta, pues su grado de compromiso, de demanda, tiene que ser alto también. Entonces, si las cosas son claras desde el principio y si ustedes al iniciar el curso les dicen esto y ya después nada más es como un recordatorio, ¿no? Cada vez que entren calificaciones, oigan, recuerden que esto es reflejo de lo que ustedes hicieron, ¿no? O sea, esta calificación no es subjetiva, viene de ustedes. Creo que el estárselos recordando y el estárselos diciendo, miren, tal vez haya alguien que se queje de la calificación y que no esté satisfecho, pero mientras ellos tengan claro que es reflejo de lo que ellos hacen, en cierta forma también como que les estás regresando la responsabilidad de decir, tú quieres esta calificación, tú tienes que hacer todo para alcanzarla, ¿no? No depende de mí, ¿sí? Yo no. O sea, la que califica, la que evalúa soy yo, pero evalúo y califico lo que tú me das, no lo hago por ti. Entonces, también es una forma de darles la autonomía de decidir, ¿no? ¿Quieres buena calificación? Entonces, esfuérzate por tenerla. Muy bien, muchas gracias. La maestra Consuelo Noemí es una pregunta contundente. Dice, ¿cómo le plantea a un alumno o sus papás que necesita el alumno de atención psicológica por el tipo de conducta que presenta? Miren, ahí creo que depende mucho del tipo de estructura de la escuela en la que formen parte y en la que estén impartiendo clases. Creo que ahí yo me iré un paso más atrás e investigaría
con mis superiores, con mis jefes, qué tanto involucramiento nosotros como profesores podemos tener en ese tema. Si bien nosotros interactuamos con ellos de manera diaria, es muy importante dejar ese tipo de recomendaciones en manos de expertos, ¿no? Porque una vez que nosotros emitimos un juicio, emitimos una recomendación, nosotros somos responsables de lo que decimos y de lo que aportamos. Entonces, si hay un departamento psicopedagógico, si hay algún tema recurrente, pues también ustedes pueden hacer uso de sus supervisores, ¿no? Acudir a ellos y decir, oye, tengo este problema recurrente con este alumno, es momento de atenderlo con el papá o con la mamá o con quien sea responsable del adolescente, y poner sobre la mesa ese tipo de situaciones, pero sin interceder de una manera en la que en ustedes quede la responsabilidad. Creo que ahí sí depende mucho del tipo de acompañamiento que tengamos en el colegio que nosotros trabajemos. Entiendo la intención, y es muy buena, pero también es muy importante que vayamos respaldados por la opinión de un experto. Definitivamente. Gracias, maestra. Julieta, buen día. Dice la maestra, gracias, soy Yuli, buen día, de VM, Lomas Verdes, y además de agradecer la oportunidad de compartir, tengo una pregunta. ¿Cómo abordar la empatía actualmente? Me parece que algo muy complejo, pero me encantaría escucharla. Claro, mira, creo que es uno de los sentimientos y estados de ánimo más recurrentes, con los que vamos a lidiar. Creo que ahorita es muchísimo más visible y más palpable para nosotros detectar a nuestros alumnos apáticos, porque no los tenemos cerca, ¿no? Entonces creo que cuando teníamos un alumno apático en ambiente presencial, era más fácil atenderlo, ¿no? Aplaudes, no sé, te le acercas, le preguntas. Entonces, creo que la apatía surge por una situación constante de aburrimiento, no descubres nada nuevo, se apaga tu creatividad y tu curiosidad. Entonces, tal vez una manera de poder quitarle la apatía a nuestros alumnos mientras se conectan es nosotros también hacer cosas que, si nosotros estuviéramos en su lugar, nos ayudaría a conectar con nuestro contenido, ¿no? Les comparto, de verdad, a mí me tocó alguna vez ver que el grupo estaba muy mal, ¿no? O sea, no cooperaban, no participaban, y de plano les dije, ¿saben qué? Vamos a prender todas las cámaras, ¿no? Y nos vamos a echar 3 brincos, ¿no? A ver, al primero que me traiga una fruta, ¿no? Y me la enseñe en la cámara, hoy se lleva participación. Entonces empecé a hacer cosas diferentes que los hicieron conectar con el contenido de la materia. Y aunque al final después tengas que ver algo teórico y te demande hacerlo, como que la atención se centra en algo más, ¿no? Como que los distrae. Y eso, aunque sea una técnica para niños, porque sí es muy de niños de primaria, ayuda mucho. O sea, piensen cuando están en una discusión, si no pasa algo, los distrae y ya se les quita el foco. Pues es igual, vamos a intentar que esa curiosidad, esa creatividad, esas ganas de estar con nosotros se incremente en la medida de lo posible y de lo que tengamos que hacer, ¿no? Tampoco tendrías que hacer algo que no te toque, ¿no? Pero sí, para sacar un mejor provecho de tus clases, yo le invitaría, maestra, que hiciera algo diferente, ¿no? Póngaselo de propósito esta semana. ¿Qué puedo hacer de aquí o a la siguiente, ¿no? De este jueves al siguiente jueves, ¿qué voy a hacer diferente en mis clases para bajarle el nivel de apatía en mis sesiones? Y a ver qué respuesta obtiene, e ir construyendo a partir de eso. Muy bien. La maestra Dulce María nos dice una felicitación especial a la maestra por la excelente calidad con la que presenta la información, y nos dice de qué manera es que estas técnicas pueden compartirse con los papás. Ellos están como modelo continuo de interacción y son quienes están ayudando a que los chicos se formen. Claro, miren, creo que algo muy importante, al menos que yo he visto que es efectivo, es que cuando tengamos juntas con los papás, les pidamos que hagan eso, ¿no? Ellos también como modelos, como ejemplos a seguir, que ellos hagan eso en las sesiones, ¿no? Va a empezar una junta con papás y papitos, ¿no? Les pido que me ayuden a prender su cámara, no es muy importante que nos veamos, que podamos interactuar y que me permitan ver sus caras. Entonces así estas reglas vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Y también entenderles, ¿no? O sea, hacerlos entender que pues la interacción que tenemos es limitada, ¿no? Fíjense que yo hago en clases cuando mis alumnos de plano no quieren prender la cámara, les digo, oigan, pues voy a apagar yo también mi cámara, ¿no? Y vamos a ver si les gustaría cómo se sienten, ¿no? Al respecto. Entonces hago el ejercicio de verdad, apago mi cámara y ellos automáticamente como que dicen, no, sí la tengo que prender, ¿no? Quiero prenderla. Pero creo que es mucho invitarlos también a la participación. Si les imponemos la regla,
o si lo condicionamos a participación, lo condicionamos a su calificación, pues no necesariamente estás generando compromiso, ¿no? A invitarlos a hacer esto. O puedes poner algo que los estimule, ¿no? Algo que los beneficie. Oigan, esta semana, si logramos que todos tengan la cámara prendida, bueno, el siguiente viernes les doy 5 o 10 minutitos para que se conecten en una de las salitas aparte y platiquen de lo que quieran entre ustedes. Entonces les pones una meta que los motive. A ellos lo que les gusta también es pasar tiempo con sus compañeros. Entonces podrían intentar algo así. Y va muy ad hoc con esta pregunta que hace la maestra Angélica Ruiz. Dice, buenas tardes, con respecto a la técnica, gracias. Me quedo con la duda sobre los trabajos en equipo. Normalmente no sé qué hacer cuando vienen los alumnos con el reporte o acusación de que fulanita no hizo nada. Creo importante pedirles que solucionen entre ellos, pero ¿qué debo hacer? No parece que estoy ayudando. Claro, es que creo que les va a ayudar mucho dejándolos que ellos resuelvan ese tema. Fíjense, porque lo más fácil, lo más pronto es que les digamos, ¿sabes qué? Pues sí, sácalo y que él haga el trabajo solo, ¿no? Pero si les proponen algo sobre, oigan, ustedes solucionenlo y a lo que lleguen, entonces vienen y yo ya veo si es algo conveniente o no para todos, les estás dando a ellos la responsabilidad de que lo solucionen. Al final, el resultado del proyecto, claro, o sea, cómo intercedes como profesor es la información que les des para que ese proyecto sea exitoso, pero el cómo es algo que ellos tienen que aprender. De hecho, el poder gestionarse bien en un equipo, o sea, siendo parte de un equipo, es una habilidad que ellos necesitan consolidar, prueba y error. Entonces, ahora, si ellos llegan a una buena solución o no, yo creo que ahorita no es lo importante, sino que realmente empiecen a empujarlos a que solucionen esos conflictos y ustedes nada más sean como, estoy supervisando que eso se solucione y ya, ¿no? Pero que ellos tomen las consecuencias de esas decisiones. Y creo que al hacerlo así les va a ayudar muchísimo. Muy bien, y aquí una pregunta más de la maestra Leonor. Martín dice, ¿cómo aplicarlas en clases híbridas? Pues la verdad es que no hay distinción. Lo único es que no vas a ponerles mute de manera virtual. Simplemente les vas a pedir que hagan, por ejemplo, en el gracias, es igual, te van a interrumpir, van a estar hablando. Entonces le vas a decir, oye, gracias, fulanito, por lo que me comentas. Por ahora, lo único que vamos a hacer es seguir el curso de la clase y si alguien tiene algo que comentar, por favor, entonces me dice a mí que sea contenido de la clase. Si es algún otro tema, entonces lo vemos al finalizar la clase, ¿no? Esa es una. En dirigirse a la situación es igual, ¿no? Si está pasando algo, entonces ahí mismo les dices, oigan, esto, que obviamente antes era el chat, ¿no? Así de, pues nada más se pueden dirigir conmigo a tal situación, en lugar de hablar de lo que está haciendo, en lugar de decirle, oye, fulanito, me estás distrayendo, te concentras en lo importante, ¿no? Te agradezco mucho lo que estás diciendo, sin embargo, ahorita vamos a ver este tema. Si quieres comentar algo más, vemos más adelante. Entonces, es sencillo, es sencillo hacer el cambio. Lo único que sí hay que considerar, maestro, es que, pues, al igual que como vamos a aprenderlo a hacerlo en ambiente virtual, cuando nos lo llevemos a presencial, pues va a ser prueba y error para nosotros también, pero cualquiera de las técnicas las podemos aplicar también en ambiente híbrido o virtual. Híbrido o presencial, perdón. La maestra Candy Susana dice, en el caso de alumnos de nuevo ingreso en estas circunstancias, se dificulta mucho la integración. ¿Qué nos recomienda reforzar con el grupo? Saludos desde Campus Chihuahua. Muchas gracias. Algo que puede servir mucho justo en la dinámica que les comenté de que llegan y me dicen cuál es su nombre. Eso lo hice cuando teníamos poquitos meses en pandemia. El siguiente grupo que tomé, le hice un cambio y fue justo que los mandé a salas individuales y entonces les pedí que nombraran a un representante de ese equipo y que ese representante me dijera que era el nombre de todos los integrantes y que ellos se dijeran entre ellos el nombre, ¿no? O sea, yo quiero que me digan Paola, yo quiero que me digan George, yo quiero que me digan Pau, como sea. Y entonces un representante me decía y así todos interactuaban. En esa dinámica también puedes agregar que te compartan algo que les gusta mucho, ¿no? Y entonces así también conectas con ellos y entonces ellos mismos se conocen entre ellos. Y procurar que esos alumnos de nuevo ingreso trabajen con varias personas, ¿no? Que roten con varias personas para que se den el chance de conocer
a varios de sus compañeros, que no sean siempre las mismas personas con las que trabajen. Y tú sí hay tomar pues como el mando, ¿no? De decir, fulanito de tal vas a trabajar con sultano de tal, ¿no? Y date el chance de trabajar con él. También, en la medida en la que conozcas a tu grupo, pues vas a saber quiénes son más amables, a quién les gusta más platicar y quiénes son más extrovertidos. Te puedes apoyar de los alumnos que tú sabes, que les puedes hacer una encomienda especial sobre algún alumno de nuevo ingreso, que los hagan sentir bienvenidos y parte del grupo. Bien, vamos con unos dos últimos comentarios. El maestro Antonio Torrentera dice, buenas tardes. Hoy en día, por cuestiones legales de datos sensibles y privacidad de datos, no podemos obligarlos a encender las cámaras. ¿Está de acuerdo en que tienen que ser más por convencimiento y motivación? Claro, o sea, si al final hay una restricción que no nos permita hacer eso por cuestión de privacidad y demás, aunque tenemos que entender algo, si la plataforma la provee la escuela, si la plataforma también está siendo gestionada por la escuela, pues la misma escuela va a cuidar esos elementos de seguridad y de protección de datos, ¿no? Entonces, eso también debería de darnos cierta tranquilidad. Ahora, ¿qué tan importante es para mí que tengan la cámara prendida? O sea, ¿de verdad me tiene que constar que los vea? ¿O puedo lograr otro tipo de participación que a mí me haga creer, que a mí me dé prueba de que ellos están atentos y que están escuchando? Entonces también, fíjense, algo que ayuda mucho en las participaciones cuando están las cámaras apagadas es dirige tu participación, ¿no? No vas a decir, oigan, ¿quién me quiere compartir qué vimos ayer? No, le preguntas, ¿no? A ver, Paola Hernández, por favor, cuéntame en qué nos quedamos ayer. Entonces, así sabes tú como alumno que en algún momento te va a caer que te seleccione la maestra, ¿no? O el maestro, y así mantienes un flujo también continuo de participación. Entonces entiendo que pueden haber algunas restricciones, pero también si las condiciones que nosotros como colegio y las comandas que nosotros recibimos como maestros son que tengan esas cámaras prendidas, pues busquemos en la medida de lo posible llegar a un punto medio donde la dinámica de nuestra clase sea óptima y también cumplamos con lo que se nos pide. Muchas gracias. Y cerramos con esta pregunta, también contundente, dice Marisol Domínguez, ¿cómo generar empatía si no prenden sus cámaras? Claro, pero es que acuérdense que la empatía no nada más se logra viendo a la persona, también es escuchándola. Piensen si no han tenido alguna llamada de teléfono con alguien donde hayan podido detectar si esa persona está enojada, feliz, contenta o triste. Se puede, ¿no? Entonces el poder de la voz también nos puede lograr percibir, que si alguien está bien o mal, ¿no? Y puedes hacerlo uno a uno, ¿no? Fulanito, dime tal, ¿cómo te sientes? ¿No? Sutanito, ¿cómo estás hoy? En una calificación del 0 al 10, ¿qué tal está tu ánimo? Entiendo que sí, al tener la cámara prendida nos ayuda muchísimo más a ver reacciones y demás, pero puedes pedir esas participaciones y esa interacción también a través de otros medios, ¿no? Les puedes pedir, oye, ponme un dedito arriba o un corazoncito, si estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando todos me lo digan, entonces sigo con mi clase. Entonces, puedes generar también esa empatía a través de la voz, ¿no? También la voz ayuda mucho. Pues, muchas gracias, maestra Paola Hernández. En lo personal, muy satisfecho de estar siempre en su sesión. Y pues, si tiene alguna palabra, algún comentario antes de cerrar, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Para nada, al contrario, gracias a todos por estar aquí pendientes. Muy bien. Pues, maestros y maestras, como comentamos hace un momento, aquí tienen en la pantalla dos ligas. Una es para inscribirse a los próximos webinars que aún tenemos en este plan de acompañamiento Macmillan. Y por otra parte, les comentaba acerca de esta sesión, ya queda grabada y pueden tener acceso a este taller. Entonces, también les comentamos que tenemos, voy a regresar para que ustedes puedan checarlo, chequen la liga con calma para ver los webinars anteriores y los que tenemos en próximas fechas. En cuanto cerremos la sesión, va a aparecer en la pantalla un acceso, una liga para que ustedes puedan contestar algunas preguntas de encuesta respecto a esta sesión. Muy bien. Y también los invitamos, definitivamente hoy, ya ingresé ahí en el chat nuestras dos ligas que nos encantaría que ustedes visitaran,
que es el Centro de Recursos Digitales, Macmillan Profesional, y por otra parte, la app Macmillan Profesional. Asimismo, les invitamos a que acudan a esta página de Macmillan Profesional y a nuestras redes sociales en Facebook, Macmillan Profesional México, en Instagram, Macmillan Profesional MX, y en YouTube, Macmillan Profesional México. Pues no nos resta más que agradecerles infinitamente el favor de su atención. Muchas gracias.